Sí, nuevamente hago extensiva este saludo, extensivo este saludo para todos los estudiantes de la asignatura. El capítulo que vamos a estudiar se llama Simulación de Monte Carlo. Entonces, como les dije, esta es una parte teórica. Necesitamos fundamentar los cimientos antes de construir el edificio. Entonces, esta es la cimentación del edificio de conocimientos que vamos a ir generando en este tema y que les va a servir posteriormente para una segunda asignatura que se llama simulación y que además es de mucha importancia en el dominio profesional del ingeniero de sistemas. Entonces veamos inicialmente la simulación de Monte Carlo. Ahí está. Lo que quiero comentarles es de que los resultados que se obtengan por simulación simplemente nos dan resultados aproximados buenos, ¿sí? No son óptimos. Este no es un tema de optimización. Solamente que nos acercamos a lo mejor posible, en otras palabras. Esta simulación de Monte Carlo, ¿sí? Ha sido creada por el genio que lo hemos estado estudiando durante durante estos 2 cursos de investigación operativa. Ahí tienen ustedes, y justamente explícitamente he puesto esa fotografía, porque me parece extraordinariamente importante, ¿no? Ahí, acá, sí, de costado está John Foy Neumann, que nunca dejaba el terno, casi en todas las fotografías siempre lo ven con terno de origen húngaro, ¿sí? Y ustedes conocen de que es el creador de la teoría de juegos, hemos hablado y comentado bastante sobre él. El señor que está con el cigarrillo a la mano derecha es Ulam, es un físico que interactuaron juntamente con John von Neumann, y enseguida les cuento la historia. Pero lo importante es que ustedes vean aquí al centro, ¿sí? Es Richard Feynman. Ustedes se deben acordar, hace unos años, en el anterior semestre, en Investigación Operativa 1, cuando les comentaba sobre el creador de la programación lineal, ¿no? Del método simplex, yo les había comentado de que recibió el doctorado casualmente porque estaba dando, perdón, es el de la derecha es Feynman y el del centro es Ulam. Entonces, el doctor Richard Feynman era profesor del creador de la programación lineal, ¿no? Del método simplex. Y resulta de que al cometer un error que normalmente no cometer, sino al variar un poquito la clase, ¿sí? Resulta que el creador del simplex, ¿sí? Hace de que resuelva uno de los problemas más complejos que se tenían en la ciencia estadística, ¿no? Entonces de esto hemos hablado bastante, ¿verdad? Del creador de la programación lineal, ¿no? Entonces, de él se trata, ¿no? De Feynman, ¿sí? El profesor Feynman, un gran genio también de la estadística, de las matemáticas. Bueno, entonces, el señor del centro y el señor John von Neumann, ¿sí? Físicos, uno físico, el otro matemático, trabajaban en Los Álamos, en el proyecto Manhattan, para la creación de la bomba atómica, ¿no? Y ellos tuvieron, como no existía, fíjense, cuando se trata de material fusión y además hay radiación, etcétera, las personas no se pueden ni acercar a esa tremenda radiación que se produce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer esos cálculos? No se había creado un método. Entonces ellos fueron los creadores, ¿sí? De la simulación y le pusieron el nombre de Monte Carlo, porque en la simulación lo que se hace es generar números aleatorios. Y el resultado de la ruleta, cuando esta es limpia, en las salas de juego, el que una bolita llegue al 4 negro o al 4 rojo, etcétera, es completamente aleatoria la llegada. Entonces, en consecuencia, sí, en consecuencia le pusieron el nombre de un famoso casino donde el principal juego, por supuesto, es la ruleta. Y de ahí viene el nombre de simulación de Monte Carlo, para que se acuerden y no lo olviden. Por supuesto que la modelación de Monte Carlo
es una de las más populares dentro de la investigación operativa. Prácticamente todos los conocimientos de la investigación operativa, ¿sí? Programación dinámica, cadenas de Markov y todos los conocimientos que hemos estudiado pueden llevarse al campo de la simulación. Por lo tanto, es por supuesto es uno de los capítulos más interesantes de la investigación operativa, una de las más aplicadas, y evidentemente se pueden aplicar en los campos no solamente las matemáticas y de los negocios, sino también el campo de la biología, en diferentes áreas de la ingeniería y además en la biología, etcétera, etcétera. Entonces es un campo muy interesante para el ingeniero de sistemas y vamos a empezar a estudiarlo, ¿no? Ustedes se acuerdan, y aquí digo, ¿no? De que cuando se estudiaba el modelo, el sistema de tamaño fijo o el sistema de intervalo fijo en el campo de la teoría de los inventarios, realmente era muy complejo, ¿no? Simplemente con 3 demandas y 2 meses del tiempo de anticipación, entonces se formaban 3 elevado al cuadrado, 9 posibilidades, pues si se aumenta 4, 5, y solamente 2 tiempos de anticipación, 5 elevado al cuadrado. Entonces son 25 alteraciones, pero si son más de 3, entonces, si fueran 3 demandas, 3 elevado a la 5, entonces ya se pueden imaginar ustedes el número de combinaciones que se tiene que hacer, y por lo tanto, ¿sí? Esos sistemas, si les dije en su momento, pues resultan ser ineficientes, ¿sí? Tendrían que, evidentemente, se han utilizado, ¿no? Durante conflictos bélicos, etcétera, grupos de matemáticos han estado días y noches haciendo estos cálculos ayudados por el poco material electrónico que había en esa época, pero al final resulta ineficiente. Entonces, tenemos que ver un método más eficiente y justamente es la simulación de Monte Carlo, que nos va a permitir encontrar, si no modelos que sean completamente óptimos, por lo menos se van a acercar, ¿sí? Mucho a la probabilidad de ocurrencia. Por estos argumentos que acabo de comentarles, ¿sí? Entonces puede definirse, y ahí está en rojito como ustedes ven, la simulación como una técnica numérica. Es una técnica numérica destinada a experimentar el comportamiento de un sistema en ordenador digital en forma dinámica respecto a la variable tiempo. Miren, hay varios elementos conceptuales que están en esta definición. En primer lugar, dice, es una técnica numérica. Entonces significa que vamos a manejar números, ¿sí? De alguna manera, destinada a experimentar el comportamiento de los sistemas. Entonces, la simulación expresamente está diseñada para conocer el comportamiento de los sistemas, ¿sí? Pero con la utilización actualmente del ordenador. Y esto también quiero que ustedes comprendan que la simulación de Monte Carlo no podría funcionar si no se tiene a mano un ordenador. Evidentemente nosotros vamos a hacer unos cálculos utilizando el computador analógico, ¿no? Nuestras calculadoritas, pero por el hecho de que ustedes comprendan la forma de modelación simplemente. Pero la verdad es que se tiene que trabajar en el computador. Y es más, existen programas como Stella, Dynamo y muchos otros programas que ustedes los van a ver en la asignatura de simulación para poder aplicar ¿sí? Estos conocimientos para conocer el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de los sistemas. Y además dice, de forma dinámica respecto a la variable tiempo. Este es otro elemento importante además. Los problemas donde se va a aplicar la simulación, evidentemente sí tienen que tener un ámbito de sistema. Un negocio es un sistema. Un problema que se presenta en la naturaleza, ¿cierto? También es un sistema. Hay una señorita que me ha pedido que sea su tutor y está tocando el tema de la aplicación, ¿sí? De la simulación en problemas de control de la roya en las plantaciones de café en algún lugar del país, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ese es un sistema ecológico, un sistema de plantación y cosecha de café. Entonces, por eso que les decía que la simulación de Monte Carlo tiene una extensa variedad o campos, más bien llamaremos campos de aplicación
en la vida, en la vida real, y por eso que ustedes como ingenieros de sistemas van a ser llamados para resolver los problemas que se van a presentar con los sistemas. Muy bien. Para resolver, dice, los problemas que se presentan en los sistemas, ¿sí? Desde el enfoque de la investigación operativa, se requiere representarlos a través de modelos preferentemente matemáticos que permitan predecir el comportamiento bajo diversos estados de las variables que intervienen. No es que la simulación, van a meter ustedes datos y el programa se los va a simular y van a obtener resultados. No, no es así. Para que los datos que van a entrar al sistema puedan convertirse en información coherente y que den respuesta al funcionamiento de los sistemas, ¿cierto? Se necesitan modelos matemáticos, por lo menos algunos modelos que sean adecuados, ¿no? Para poderlos emplear, ¿no? Que estos modelos matemáticos de alguna manera puedan permitir el control. Entonces, cuando hagamos la simulación, ¿sí? En el campo de los inventarios, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar también los modelos matemáticos que hemos aprendido. Eso para controlar el flujo de datos. Es decir, ahí es donde los datos que están entrando al problema empiezan a convertirse en información después de ser procesados en esos modelos matemáticos. Entonces, no es eso que quiero indicar solamente, no es que yo tengo la aplicación Stella, le meto cualquier dato y quiero obtener algún resultado. No, hay que modelar, ¿sí? Hay que tener un modelo matemático que nos permita hacer esta vinculación entre la reproducción, ¿sí? Del comportamiento de un determinado modelo. Tomemos el ejemplo de teoría de colas que hemos terminado de estudiar. Entonces veamos un modelo monocanal, población infinita. Ahí es un modelo, pero podemos utilizar este modelo, ¿sí? Para poder generar el número de llegadas o el tiempo de servicio. Y el número de llegadas y el tiempo de servicio pueden variar aleatoriamente. Es decir, no solamente un valor, sino un rango grande de valores tanto para el dato de entrada como el dato de atención. Entonces, hay un modelo matemático, tenemos que utilizar estos modelos matemáticos. Y si no los hubiera, tenemos que crear. Justamente ahí está la inventiva que tiene que tener pues el ingeniero de sistemas para dar solución a este tipo de problemas en los sistemas. Entonces, quise un momentito atrás incorporarles un gráfico referente al tráfico caótico que se tiene en la ciudad del Alto. Y en definitiva, ustedes habrán podido comprobar, ¿sí? Que evidentemente, fíjense, el sistema de semaforización de la ciudad del Alto podría ser el resultado, ¿sí? De la aplicación de un sistema de simulación dinámico que permita mejorar la fluidez del tráfico en la ceja, ¿sí? Siempre y cuando cumplieran, por supuesto, los conductores, ¿no? Porque lo que menos cumplen son las reglas de tránsito, los conductores, ¿no? Y ustedes ya conocen porque viven en la ciudad del Alto. Muy bien. ¿Qué más podríamos indicar? Vamos a estudiar inicialmente un modelo estático y posteriormente vamos a emplear un modelo dinámico cuando se trate de la aplicación a un problema de inventarios o de colas en su momento, ¿no? Entonces, con todas estas ideas que acabamos de hacer una referencia, no se los puedo leer, por supuesto, el texto que estoy enviándoles, que está en la vista, porque tendría que leerles, y este no es un curso de lectura, ¿cierto? Entonces, voy tomando las ideas más importantes para que ustedes vayan siguiéndome en la secuencia de ideas que van convirtiéndose en información que está retenida aquí en su memoria. ¿Sí? Entonces, sigamos. Con todas estas ideas aprendidas, entonces puede definirse como simulación al proceso de diseñar y desarrollar un modelo matemático de un sistema capaz de ser computarizado para que se experimente, pueda comprenderse el comportamiento y plantearse políticas para el mejor funcionamiento. Entonces, esto es lo que vamos
esta partecita voy a convertirla de otro color, ¿sí? Y vamos a ver esta definición que para mí es tremendamente importante. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Es más, voy a grabar este cambio que acabo de hacer. Dice, entonces la simulación, ¿sí? Va a ser un proceso de diseño y desarrollo de diseñar y desarrollar un modelo matemático de un sistema capaz de ser computarizado. ¿Qué modelos pueden ser computarizados? O sea, los que matemáticamente pueden ser digitalizados, ¿no? Entonces, para poder diseñar un sistema de simulación, necesitamos un modelo matemático, ya les he explicado por tercera vez este punto. ¿Para qué? Para que se experimente, es lo que vamos a hacer al finalizar la clase, pueda comprenderse el comportamiento, porque solamente así uno puede darse cuenta del comportamiento en función del tiempo, en función de la dinámica. No hay otra posibilidad, ¿sí? Y plantearse políticas para un mejor funcionamiento de los sistemas. Y normalmente los ingenieros de sistemas trabajan en empresas y organizaciones. Entonces, una organización es un sistema. Y estos sistemas hay que simularlos. ¿Para qué? Para conocer mejores formas de comportamiento. Entonces, hay muchos ejemplos donde ya en la actualidad se simula, ¿no? Se simula qué es lo que pasaría si dejara de funcionar un cajero. ¿Qué es lo que pasaría si hubiera mayor afluencia de gente? ¿Qué pasaría si hubiera un scratch de disco? Y situaciones como que las estoy comentando, pero expresadas a través de un modelo de matemático de por medio. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Creo que ninguna. Entonces, continuamos. El sistema, o sea, es un insulto, ¿cierto?, a la comprensión del estudiante de ingeniería de sistemas, indicarles que un sistema se puede comprender mediante el black box, caja negra, ¿no? Porque lo que ocurre aquí adentro no es función nuestra, ¿de acuerdo? Aquí, por el momento, aquí va a haber un input y aquí va a haber un output. Pero cada una de estas variables, ¿sí? Puede constituirse en un vector. Y ese vector puede tener una serie de elementos. De la misma manera, la salida o el output constituye un vector que puede tener una serie de elementos. Lo que pasa dentro del black box, sí, es que existe un modelo matemático. El y en función de x significa que de alguna manera esta función va a transformar bajo ciertas características del modelo matemático que va a controlar el sistema, ¿sí? Los datos que entran en información. Entonces, hace unos años atrás, yo quiero comentarles de que tuve la posibilidad de asistir a un curso de posgrado en la Universidad Autónoma de Tomás Frías, dictada por un alemán. Richter era el apellido del profesor alemán. Y con él estudiamos esta parte de la teoría de grafos, ¿no? Claro, los matemáticos de la Universidad Tomás Frías comprendían simplemente como grafos, ¿no? O sea, no entendían la magnitud, el punto de vista del ingeniero. Entonces, fíjense, supongamos que es el vector x1, x2, x3 y cada uno de estos elementos constituye una variable independiente en sí. Pongamos que x1 sea la electricidad, x2 sea presión, x3 sea materia, ¿sí? Xn sea información que está entrando a un sistema. En este sistema, sí, se van a producir los cambios en función de un modelo matemático y la salida, por supuesto, va a ser otro vector, que podría ser el cambio de la energía eléctrica en energía mecánica, el cambio del calor introducido, ¿sí?, en el cocimiento de una mermelada. ¿Sí? El dato que ha entrado se va a transformar en información. Entonces, este señor Richter, ¿sí?, nos dio una conferencia muy interesante. Él venía de la Universidad de Dresde, con el que se tiene un convenio entre la Universidad Autónoma Tomás Frías y esta Universidad de Alemania, y nos dio el curso y nos hizo comprender, por lo menos yo me sentí muy satisfecho, porque así pude comprender, sí, la importancia de la concepción del sistema tal como se está presentando acá con el Black Box.
Entonces, ¿qué más? A ver, vamos a ver, el proceso de transformación de FX en la caja negra es un modelo, dice, normalmente matemático, que combina adecuadamente sistemática y lógicamente los inputs en la red de elementos del sistema para dar como respuesta los outputs del desempeño. Entonces, toda esta redacción es una redacción científica, como ustedes verán, que nos permite comprender y además expresar con un lenguaje sencillo, pero cabal de lo que estamos haciendo. El lenguaje científico es así, es sencillo y además es conciso. ¿Sí? A principios del siglo XIX, en Alemania se formó, no, en Viena, perdón, de ahí viene el nombre del Círculo de Viena. En el Círculo de Viena, sí, fue un club, llamemos así, sí, por supuesto científico, donde se desarrolló la metodología de la investigación científica a los niveles que hoy en día se conocen. Y allá varios de los científicos implicados en este círculo de Viena, sí determinaron de que la ciencia solamente se puede comprender a través de un lenguaje simple, científico, conciso y claro, ¿sí? A través de los conceptos. Entonces, estos son los conceptos que les estoy expresando de una manera científica, clara y concisa para que ustedes puedan comprender lo que les estoy, el mensaje que les estoy dando y que ustedes se lo están comprendiendo y se lo están guardando acá en el cerebro, en las conexiones sinápticas que se tienen. El estudio que se realiza está dirigido a los sistemas abiertos, ¿sí? Porque sistemas cerrados, que yo conozco es el Sol, el sistema cerrado, de ahí nomás sale, ¿cierto? Todo sale del Sol. Pero estamos hablando de sistemas abiertos, es decir, aquellos que mantienen interacción con otros que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, niveles superiores u otros del entorno. Entonces, si vemos este sistema, es la generalización, ¿sí?, de cualquier sistema que vamos a estudiar y donde vamos a aplicar nuestros conocimientos de programación, de manejo de paquetes, de aplicaciones, etcétera, ¿verdad? En algo tienen que concluir. ¿En qué van a concluir? Exactamente en este sistema. Todo lo que está enmarcado, ¿sí?, con el encuadre celeste, ¿sí?, constituye el sistema. Entonces, este sistema se relaciona. Y no es solamente que se relaciona como entrada, sino que estas flechas deberían ser biyectivas. Y eso es un elemento que tengo que cambiar. Por alguna circunstancia se han quedado las flechas en un solo sentido. No, es que van en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema abierto. Por lo tanto, interactúa con otros sistemas de su entorno, ¿sí?, de su ambiente. Y como verán ustedes acá dentro del sistema, a ver, voy a preguntarle a la primera persona que aparezca aquí en mi pantalla y voy a ver a quién le va a tocar. A ver, vamos a ver a María Gisela. A ver, sí, María Gisela. ¿Me escucha María Gisela? Está en línea, por supuesto. ¿Aló? Señorita, ¿me está escuchando? No, está viendo su novela de las 4. Entonces, a Odette Calizaya. ¿Me escucha Odette Calizaya? Además que por las respuestas, por supuesto que tengo que eh, aumentarles algo de calificación por su participación. Entonces, voy a preguntarle a la señorita Odette Calizaya. ¿Me escucha, señorita Odette Calizaya? Sí, pero aquí no hay ninguna. ¿Por qué está con Odette Calizaya? Si no tengo acá Calizaya, a ver, voy a ver. Edwin, Silvia, no tengo. ¿Qué está pasando acá, no? A ver, a Darío Silva, a ver, en representación de los varones. Señor Darío Silva, ¿me escucha? ¿Me hace un comprendido, por favor? Señor Darío Silva. Por supuesto que está. Y está presente, además, Darío Silva. ¿Me escucha? No, tampoco no me escucha, miren. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Me puede responder, por favor, si alguien me escucha? Tal vez nadie me Lo escucha. estamos escuchando. Ah, ya. ¿Quién me respondió? Señorita, ¿cuál es su nombre?
Vania. Vania Guaypa Segovia. Vania Guaypa Segovia. Guaita Segovia. Muy bien, señorita. Le voy a hacer una pregunta bien simple. Vania Guaita Segovia. Aquí está. Y si usted siempre, señorita, me responde. Me alegra mucho que se interese en el curso. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo define usted un sistema? Es como un conjunto de normas o algo así para poder conseguir un fin. Ya, sí, pero está tibio, ¿no? Está tibio. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar en la definición de un sistema? ¿Algún otro compañero que quiera ganarse unos puntitos por su participación? ¿Podría volver a repetir la pregunta, Inge? ¿Cuál es la definición de sistema? Es la pregunta. ¿Cómo se define el sistema? No puedo creer, ¿sí?, que estudiantes de ingeniería de sistemas del sexto grado, o sea, tenga dificultades en definir un sistema, si están estudiando ingeniería de sistemas. Ya, realmente es como para no creer. A ver, anímese a alguien. Pues parece Buenas que no. tardes, ingeniero. Señorita, dígame. Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que cumplen una función en común. Sí, correcto. Sí, su nombre es Emiliana Choque, ¿verdad? Sí, Muy bien, señorita. Está muy bien. Y ese es el concepto, ¿no? Dice, un sistema es un conjunto de elementos. Ahí estoy marcando, fíjense. Los Ahmed-Bits es el conjunto de elementos que conforman el sistema, que están interrelacionados entre sí, ¿sí? Y que interactúan para cumplir un fin. Y en eso tenía razón su compañera Vania Guaita. Sí. Ahora, continúo, ¿sí? Voy a continuar. Como efecto de lo que acabamos de ver, entonces, este sistema, todo sistema va a cumplir con estos principios generalizadores. Es el principio, estos cuatro tienen que cumplir, o sea, todo sistema tiene que cumplir estos cuatro principios, ¿no? La subsidiariedad. Dice que un sistema, ¿sí?, no puede estar aislado, solamente en el caso de los sistemas cerrados, como en el caso del Sol, es un sistema cerrado, ¿cierto? En el resto, para que un sistema siempre es subsidiario de otro, siempre pertenece a otro más grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema de la asignatura Investigación Operativa 2 es parte de un sistema que se llama Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La carrera de Ingeniería de Sistemas es subsidiaria de un sistema más grande, que es el sistema de la Universidad Pública del Alto. La Universidad Pública del Alto es parte de un sistema más grande que es parte de la Universidad Pública Boliviana, y así sucesivamente. Entonces, pasamos al segundo principio, que es el principio de la interacción. Dice que el funcionamiento de un subsistema influye en el comportamiento de los demás. Y esto es evidente. Como son elementos, que a su vez son subsistemas, entonces el mal funcionamiento o el buen funcionamiento de unos elementos mejora o disminuye la eficiencia o la eficacia de un determinado sistema. Consiguientemente, existe una interacción entre los sistemas y esas interacciones entre los subsistemas están regidos, sí, en el campo de la ingeniería por modelos matemáticos. Ustedes imagínense en este momento una planta industrial donde muchos de ustedes van a ir a trabajar, por supuesto, ¿no? Y en esa planta industrial hay varios subsistemas. El subsistema de la maquinaria, el subsistema eléctrico, el sistema de dotación de agua, etcétera, diferentes tipos de sistemas, y todos ellos interactúan. Pero en el momento de interactuar, sí, se rigen por formulación física, que podemos expresar a través de modelos matemáticos, por supuesto, ¿no? Es decir, entra el gas, ¿sí?, a un motor o a una turbina, esa turbina empieza a funcionar y genera energía eléctrica.
Y la cantidad de energía eléctrica que puede generar ese motor está en función de la entrada y el tipo de gas, además, o el tipo de combustible que se va a utilizar, y además en función de la misma máquina que va a producir la energía. Entonces, como ustedes verán, son los sistemas, los componentes de un sistema interactúan entre sí. Y justamente cuando existe ineficiencia e ineficacia en los sistemas es de que tenemos que trabajar como ingenieros. Entonces podrán haberse dado cuenta ya en este momento que el trabajo del ingeniero de sistemas no es de especialidad, sino también de generalidad, porque sus conocimientos van a permitir resolver problemas de sistemas generales, ¿sí? En el ámbito de la ingeniería y fuera de la ingeniería también. La equifinalidad. Y este es un elemento que tocaron sus dos compañeras que intervinieron en la definición de sistema. Decían, interactúan, ¿sí?, los elementos o los subsistemas para lograr algún fin. Y eso es verdad. Entonces, todos los elementos del sistema tienen que trabajar de una manera relacionada para lograr un objetivo general. Por supuesto que sí, ese es el concepto, ¿no? Entonces, X viene de igualdad, una misma finalidad. Todos los componentes de un sistema tienen que interactuar, tienen que aportar para lograr un mismo fin. Una planta industrial que les estoy comentando, ¿cuál es el fin? Es producir, por decirles, leche embolsada PIL. Ya, ahí es leche embolsada PIL. Todos los sistemas, desde el momento que entra la leche a la planta industrial, la energía eléctrica, las máquinas que van a producir la leche, que van a hacer que la leche sea homogénea, etcétera, etcétera, que la eliminación de bacterias, todos tienen que actuar, ¿sí?, de tal manera que el fin es entregar, al finalizar toda la cadena productiva, la bolsa de leche para que sea distribuida a los consumidores en general. Y el determinismo, aunque pese que he hablado ya sobre el determinismo, ya en varias oportunidades de la definición del sistema, indica que todas las relaciones existentes entre los subsistemas están determinados, ¿sí?, previamente a través de las fórmulas matemáticas. Me dejo entender, ¿verdad? Y fíjense, dice, todo resultado que se obtiene de un sistema es consecuencia de causas definidas y constatables. Entonces, esas causas definidas es cuánto está entrando, qué está entrando, ¿sí?, cómo se produce matemáticamente, se producen las transformaciones y además se pueden medir. Entonces, si se pueden medir y se pueden conocer, entonces se han cumplido, ¿sí?, con todos estos principios generalizadores de los sistemas. Entonces, es importante que ustedes, y sobre todo en la especialidad, ¿sí?, puedan tener dominio de lo que les acabo de decir. Y es más, les voy a preguntar en el examen estos principios generalizadores, ¿no? Pero también durante todo el tiempo les he hablado sobre la eficiencia y la eficacia. Entonces, muy rápidamente en el tiempo que nos queda, que es 1 minuto y medio, para pasar al segundo video, vamos a hablar, sí, sobre qué es eficiencia y qué es eficacia. Un sistema, sí, puede ser eficaz con el cumplimiento. Imagínense ustedes un motor, dice, ¿no? Este motor, sí, proporciona 40 HPs. Muy bien. Hacen funcionar y evidentemente funciona 40 HPs, entonces el sistema es eficaz. Si el sistema solamente nos permite generar 38 HPs, entonces ya no es eficaz. Me dejo entender. Bien. ¿Y dónde está la eficiencia? La eficiencia se relaciona siempre con economía de medios. Entonces, nosotros podemos generar 40 HPs, ¿sí?, a $2 el HP, por decirles, ¿no? Pero podemos generar también con otro motor los 40 HPs, pero que nos cuesta $1.50. Entonces, consiguientemente, el segundo sistema es más eficiente. ¿Por qué? Porque hay economía de medios, hay menor costo. Entonces, estos son dos elementos importantes, la eficiencia y la eficacia. Entonces, normalmente nuestros colegas de otras especialidades en el campo de la ingeniería, por ejemplo, el ingeniero mecánico, ponen su motor y punto. No le importa qué es lo que pasa. Entonces, el concepto de ingenieros de sistemas tiene que partir del hecho que si el sistema es eficiente o no. Y ahí entran en juego los ingenieros industriales.